buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, al foro que vamos a llevar a cabo el día de hoy sobre Constitución y laicidad en México. El día de hoy nos acompañan tres especialistas que han trabajado el tema del que hoy se va a hablar. Tenemos al doctor Roberto Blancarte Pimentel, a la doctora Pauline Capdeville y al doctor Imer Flores Mendoza. Voy a ceder el uso de la palabra a la doctora Pauline de Capdeville, de quien voy a permitir presentarles. Es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Toulouse, Francia, y doctora en Derecho Público por la Universidad Aix-Marseille, Francia. De 2011 a 2013 formó parte del programa Becas Postdoctorales por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con el proyecto de investigación Objeción de conciencia en materia de aborto y matrimonio del mismo sexo en México. Desde septiembre de 2014 coordina la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez sobre laicidad, con sede en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sus principales líneas de investigación giran en torno a la democracia, los derechos fundamentales, el Estado laico, los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y la bioética. Es autora de capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. Dentro de su producción destacamos, en colaboración con el doctor Pedro Salazar Ugarte, la colección de cuadernos Jorge Carpizo para entender y pensar la laicidad y la colección Cultura Laica, la libertad de conciencia frente al Estado laico, la libertad religiosa en México y laicidad y libertad de conciencia. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, gracias por la presentación y buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quisiera manifestar mi gusto de estar aquí y agradecer a los organizadores de este foro y en particular a la doctora Patricia Galeano. Voy a enfocar mi exposición en torno al principio de la laicidad desde la perspectiva del federalismo, porque creo que ya nos estamos acercando a un entendimiento bastante adecuado de lo que tenemos que entender por Estado laico a nivel federal. Sin embargo, pues tenemos aún varios problemas desde el punto de vista local y en particular a nivel estatal, ¿no? Bueno, empezaré diciendo que el principio de laicidad en la Constitución mexicana es a la vez algo nuevo y a la vez no lo es, ¿no? Digo que es nuevo porque antes de la reforma al artículo 40 en el año 2012, pues no se mencionaba explícitamente el carácter del Estado, el carácter laico del Estado mexicano en la Constitución. Solo teníamos la mención a la educación laica en el artículo 3 constitucional. También estaba plasmado el principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias, pero el carácter laico del Estado mexicano solo era afirmado en una norma secundaria, que es la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de 1992. Desde 2012 ya la República Mexicana es explícitamente laica. Por otro lado, decía que la laicidad en la Constitución no es algo novedoso porque de alguna manera esta reforma al artículo 40 pues solamente vino a formalizar algo que ya existía en el texto constitucional, aunque no era dicho de forma explícita, ¿no? Si nos referimos a la Declaración Universal sobre la Laicidad en el siglo XXI, que es un documento que fue redactado por diferentes académicos provenientes de diferentes tradiciones jurídicas, entre ellos el doctor Blancarte, pues este documento define la laicidad a partir de tres elementos. El primero es la protección de la libertad de conciencia y de religión. El segundo elemento es la afirmación de la igualdad de todos los individuos y el principio de no discriminación. Y el tercer elemento es la autonomía efectiva entre el Estado y las instituciones religiosas, que ya estaba formalizado en el Estado mexicano en el artículo 130, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, desde un punto de vista digamos que va más allá de lo estrictamente formal,
pues ya existían en la Constitución mexicana todos los elementos para hablar de un verdadero Estado laico en México, ¿no? Y lo cierto desde esta perspectiva es que la reforma al artículo 40 pues no modificó el marco jurídico de la laicidad en México. Entonces, a partir de ahí, pues creo que nos podemos preguntar si la reforma del artículo 40 tuvo alguna incidencia. Yo creo que en efecto se trata, si no de un gran cambio jurídico, por lo menos algo muy importante desde el punto de vista político, ¿no? El artículo 40 ahora menciona: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Entonces, creo que este artículo 40 pues, constituye la base del régimen político del Estado mexicano, ¿no? El pacto fundador entre gobernantes y gobernados, y me atrevería a decir la profesión de fe del Estado mexicano, ¿no? Entonces, la mención del carácter laico de la República hace del principio de la laicidad un principio constitutivo irrenunciable de la nación mexicana. Y esto, pues, ¿qué nos dice? Que, en primer lugar, México es una república, es decir, no es una monarquía con un monarca y unos súbditos, sino una república compuesta por ciudadanos que se encuentran en condición de igualdad. Es una democracia representativa. Y eso también me parece muy relevante desde el punto de vista de la laicidad, porque como bien lo mencionó Roberto Blancarte, la laicidad es este régimen político que no está sustentado en elementos sagrados, sino que se basa, que se fundamenta en la soberanía popular, ¿no? Y es algo que, como veremos un poco más adelante, los dirigentes mexicanos parecen olvidar con bastante frecuencia. Y también es una república federal, y es ahí donde me gustaría detener un poquito, porque me parece que el federalismo mexicano es algo complejo y a la vez muy importante, porque es un elemento consustancial de la cohesión nacional, y de hecho algo que está vinculado históricamente con la laicidad en México, ¿no? Recordaremos que durante el siglo XIX, en esta pugna entre liberales y conservadores, pues teníamos dos proyectos de nación, ¿no? Por un lado, el lado liberal, pues que proponía una república laica y federal, y por el otro, un Estado centralizado y confesional, inclusive monárquico, ¿no? Entonces tenemos en México esta unidad ideológica histórica entre el federalismo y el Estado laico, y desde este punto de vista tanto la laicidad como el federalismo son elementos fundamentales de la construcción del Estado mexicano moderno a lo largo del siglo XIX. Entonces, a partir de ahí nos podemos preguntar cómo se articula hoy en día la laicidad con el federalismo. Como sabemos, el principio federalista fue adoptado en México en la Constitución de 1824, consolidado en la Constitución de 1857, y de ahí pues este régimen no ha tenido interrupciones hasta nuestros días. Se dice con mucha razón que este régimen fue una copia del sistema estadounidense, pero también lo cierto es que respondía en México a un contexto político histórico particular, ¿no? La necesidad de unir territorios que eran muy diferentes entre sí, no a partir de un vínculo de sujeción como era en el caso de la colonia, sino a partir de un vínculo de libertad, de autonomía, de reconocimiento de las identidades y de los particularismos propios de cada territorio, ¿no? A un nivel político-jurídico, el federalismo supone el reconocimiento de la existencia de fuerzas distintas del poder central y que estas fuerzas puedan crear sus propias normas jurídicas, ¿no? Entonces, la Constitución política de los estados mexicanos, la Constitución que calificamos de federal, no solamente organiza el marco federal, sino que más bien organiza los dos órdenes jurídicos del Estado, ¿no? El orden federal y el orden estatal,
cada uno con competencias propias, ¿no? En algunos sistemas federales hay una cláusula de primacía del orden federal sobre el estatal. En México, más bien, la Constitución busca repartir claramente las competencias entre los dos órdenes, ¿no? Y esta propia autonomía jurídica pues, se encarna en los hechos en la existencia de constituciones locales, de constituciones estatales. Aquí lo que es importante subrayar es que estas constituciones locales no se tratan de fuentes originarias como es la Constitución Federal, sino que son fuentes derivadas, porque existen de acuerdo con la autorización de la Constitución Federal. Y por lo tanto, estas constituciones locales no pueden tener disposiciones que vayan en contra de las disposiciones de la Constitución Federal. Y en particular, ya lo vimos, esta Constitución Federal establece una serie de principios y de disposiciones jurídicas, y las constituciones locales deben necesariamente respetar lo que podemos llamar el Pacto Federal, el cual está expresado en este artículo 40 que mencionamos anteriormente, pero también en todas las disposiciones relativas a los derechos humanos, ¿no? En este artículo 40, republicanismo, democracia, representatividad, laicidad y federalismo, pues estas características de la República Mexicana tienen todas el mismo peso, es decir, no hay jerarquía entre ellas, y además son vinculados entre sí, es decir, no son elementos autónomos. Si lo vemos, si lo leemos desde el punto de vista del federalismo, pues no podemos imaginar una entidad federativa que no sea democrática o representativa. Entonces es lo mismo desde el punto de la laicidad. Todos los estados que lo mencionen o no en sus constituciones estatales tienen que sujetarse al principio de laicidad. En los hechos, algunas entidades federativas han retomado las características de este artículo 40 en sus constituciones y se ostentan como laicos, ¿no? Actualmente hay 15 constituciones locales que se ostentan como laicos, es decir, un poco menos de la mitad. Pero como decíamos, que sea explícito o no, todos los estados de la República están sujetados al principio de laicidad. Entonces aquí lo que es importante es dejar claro, ¿no?, que este principio de laicidad se impone tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. Sin embargo, en la práctica pues vamos a tener algunas dificultades para pues imponer y hacer vivir, digamos, este principio de laicidad. Y pues el primer problema, desde mi punto de vista, es un desajuste entre lo que dice la norma, inclusive la norma constitucional local, y la práctica, ¿no? Por supuesto, el desajuste entre la norma y la práctica es un problema que va mucho más allá de la laicidad. Sin embargo, desde esta perspectiva, pues también tenemos buenos ejemplos de lo que puede pasar y de cierto menosprecio hacia la norma jurídica, ¿no? Y estoy pensando precisamente en un ejemplo. Hace 3 semanas, el gobierno del estado de Guanajuato, en una ceremonia religiosa encabezada por el arzobispo, pronunció estas palabras, cito: entrego a Dios y a su divina voluntad todo lo que somos y todo lo que tenemos en el Estado. También lo que llama la atención en este ejemplo es que Guanajuato es precisamente parte de estos 15 constituciones locales que se refieren explícitamente al principio de laicidad desde 2014, cuando el gobernador ya de hecho estaba en ejercicio en este estado, ¿no? No es la primera vez que se dan este tipo de acciones, hubo varios casos en 2013, pensábamos que se había superado, pero al parecer no, y normalmente en estos casos lo que hacen los dirigentes es justificar su actuación pues haciendo valer que el Estado laico protege la libertad religiosa, ¿no? Y es cierto, el Estado laico, como dijimos, protege la libertad religiosa, pero protege la libertad religiosa de todas las personas, no solamente de algunos. Y es importante entender de qué manera el Estado laico protege la libertad de conciencia
y de religión, y lo hace precisamente mediante la organización de la autonomía entre el Estado y las iglesias. En México, precisamente mediante el principio de separación entre el Estado y las iglesias, que permite a las personas disponer de un espacio amplio para determinar libremente sus convicciones fundamentales, ¿no? Entonces, lo que permite la libertad de conciencia y de religión es más bien la neutralidad del Estado, y en particular de todos los servidores públicos, que son el rostro del Estado laico. Creo que es inconsistente declarar por un lado el carácter laico del Estado mexicano o el carácter laico de la entidad federativa, y por el otro lado permitir que gobernadores u alcaldes puedan consagrar el territorio que tienen a su cargo sobre pretexto de su libertad religiosa, ¿no? Por supuesto, los servidores públicos, como cualquier ciudadano mexicano, como cualquier persona que se encuentra en el territorio mexicano, pues son titulares del derecho a la libertad de conciencia, de convicciones éticas y de religión, que está plasmado en el artículo 24 de la Constitución. Pues, sin embargo, en virtud de sus funciones y de su vocación de servicio público, esta libertad tiene que limitarse al ámbito privado y familiar. Y de hecho, la ley es perfectamente clara al respecto. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público nos dice que las autoridades no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público ni actividad que tenga motivos o propósitos similares. Entonces, los gobernadores no pueden asistir a ninguna ceremonia religiosa, a ninguna misa, y mucho menos tienen competencia para entregar una entidad federativa a un ente sobrenatural. No hay, desde el punto de vista del derecho, ninguna justificación posible a semejantes actuaciones, ¿no? A mí me parece que es una violación grave de lo que hemos definido como este pacto federal, y además pues es discriminatorio para todas las personas que pues no tienen la misma confesión religiosa que su mandatario público, ¿no? También me parece que envía un mensaje muy peligroso para la democracia, porque, como decíamos hace rato, el Estado laico se fundamenta en la soberanía popular y no en un derecho divino, ¿no? Cuando Ulises Ruiz, cuando era gobernador de Oaxaca, afirmaba en una reunión pública con ministros del culto que Dios quita y pone a las autoridades, pues estamos frente a un desprecio grave de la soberanía popular, y además está la idea de que los gobernantes no tendrían que rendir cuenta a nadie más que a Dios. Entonces, por supuesto, es algo muy grave desde la democracia como la entendemos hoy en día, a partir de los principios de rendición de cuenta y de transparencia. Y a contrario de lo que dicen estos gobernantes, no creo que este tipo de actuación pues obedezcan simplemente a no sé, lo que podríamos llamar un entusiasmo religioso excesivo, ¿no? O sea, este tipo de actuación creo que tienen propósitos políticos, persiguen una legitimidad desgastada a nivel política y pues buscan atraer votos, ¿no? Entonces, no se trata de un malentendido sobre lo que significa el principio de laicidad, más bien es fruto de un cálculo político y la parte visible de una alianza que existe en muchos casos a nivel local entre gobernantes e instituciones religiosas. Por el otro lado, esta alianza entre lo político y lo religioso creo que también se hace patente en las legislaciones locales, en las constituciones locales, y pienso en particular a pues estas cláusulas que protegen la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, ¿no? Estas cláusulas proliferaron tras la despenalización en la Ciudad de México del aborto en las 12 primeras semanas de gestación.
Y pues como se sabe, la Iglesia Católica, pero también ahora otras instituciones religiosas evangélicas o neopentecostales han hecho de temas como el aborto, como la eutanasia, como el matrimonio igualitario, como la cuestión de la educación sexual, hicieron de estos temas muy polarizadores posicionamientos verdaderamente políticos que incluso les permite poder impactar en las elecciones, ¿no? Recordaremos el caso de las elecciones en Aguas Calientes hace unos meses. La protección de la vida desde el momento de la concepción es un concepto claramente católico, se encuentra en diversos documentos papales, en particular la encíclica Evangelium Vitae de 1995. Y pues esta postura se puede resumir en que se considera que un óvulo fecundado es una persona completa, por lo tanto titular de los derechos humanos y en particular del derecho a la vida, ¿no? Entonces, estas cláusulas son el resultado de la presión de algunas instituciones religiosas a nivel local para contener los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos. También tenemos el ejemplo muy similar del matrimonio homosexual que se manifiesta en la permanencia a pesar de la jurisprudencia de la Suprema Corte en los ordenamientos, en los códigos civiles de las entidades federativas y también son disposiciones de abierta inspiración religiosa que resume, digamos, el concepto de familia a la procreación, ¿no? Y que rechaza pues todas las estructuras familiares que no sean papá, mamá y hijos, ¿no? Entonces tenemos este problema que tenemos a la vez constituciones que se ostentan como laicas y al mismo tiempo que tienen disposiciones abiertamente religiosas, ¿no? Y tenemos constituciones como Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tamaulipas, que se dicen laicas y que al mismo tiempo contienen este tipo de disposiciones, ¿no? Entonces, puede parecer que en México, en muchos casos, el régimen federal sirve de pretexto para obstaculizar los derechos humanos, para fragmentarlos, y en particular pues todos estos derechos de alta sensibilidad religiosa, todo lo que podríamos llamar como Roberto, libertades laicas, es decir, estos derechos que solo pueden prosperar en estados laicos, ¿no? Y pues eso se ve perfectamente retomando el ejemplo del aborto. Tenemos aquí en la Ciudad de México un marco jurídico que permite a las mujeres terminar con un embarazo no deseado en las 12 primeras semanas de gestación con un acceso seguro y gratis a dicho derecho. Y al mismo tiempo tenemos en Guanajuato mujeres que se encuentran en la cárcel con penas de entre 25 y 30 años de reclusión por infanticidio cuando ni siquiera se sabe bien si fue un aborto provocado o un aborto espontáneo, ¿no? Entonces, aquí creo que tenemos que reflexionar seriamente si podemos hablar de igualdad de todas las mexicanas y de todos los mexicanos ante la ley en México, ¿no? Entonces, la competencia que reviste el legislador local para regular ciertas materias no lo exime de cumplir los derechos contenidos en la Constitución Federal, así como en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, ¿no? Y en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y de hecho esta convención es muy clara al respecto, ¿no? Nos dice que la forma de gobierno de un Estado, es decir, un Estado centralizado o federal, no puede ser justificación para que este Estado deje de cumplir sus obligaciones internacionales. Por supuesto, las entidades federativas no pueden ser parte a los tratados internacionales porque no ostentan la característica o el elemento de soberanía, pero el Estado federal tiene que asegurarse que no exista en los ordenamientos locales disposiciones que vulneran los derechos contenidos en los tratados y lo puede hacer mediante mecanismos de justicia constitucional, ¿no? Si retomamos el ejemplo de estas cláusulas que protegen la vida desde el momento de la concepción, en un caso famoso en la jurisprudencia Artavia Murillo versus Costa Rica,
el juez americano dijo que la protección de la vida no puede leerse independientemente de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que por lo tanto se tiene que hacer una ponderación. No podemos proteger de forma absoluta la vida desde el momento de la concepción. Tiene que ser tomado en cuenta la autonomía reproductiva de las personas y en particular de las mujeres. También lo mismo vale para la cuestión del matrimonio igualitario, ¿no? El hecho de que el legislador local sea competente para organizar las condiciones de ejercicio de un derecho, el derecho a formar una familia, no impide su exigibilidad conforme a la Constitución y a la jurisprudencia constitucional, y en particular los estados no pueden exigir a las personas acudir al Poder Judicial a cada vez que haya una norma abiertamente discriminatoria, como es actualmente el caso con estas parejas del mismo sexo que se quieren casar, pero que tienen que pasar necesariamente por un recurso de amparo para que su derecho sea garantizado, ¿no? Nada más para concluir brevemente, lo que quisiera volver a subrayar es que el carácter laico de la República Mexicana no es una opción dejada a la consideración de los congresos locales, es un elemento fundamental de lo que podemos llamar pacto federal, pacto laico, y esta característica de laicidad se impone a todas las autoridades públicas, tanto federales como estatales y también, por supuesto, municipales. Que en México esta laicidad se fundamenta en el principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias, y que por lo mismo la laicidad implica la estricta neutralidad de todos los servidores públicos y por lo tanto cierta limitación a su libertad religiosa en la esfera pública. Que el Estado laico es incompatible con normas jurídicas que recogen consideraciones religiosas, como es el caso de estas cláusulas que protegen de manera absoluta el derecho a la vida desde el momento de la concepción, o que restringen el matrimonio entre un hombre y una mujer, y finalmente que el federalismo no puede servir de pretexto para fragmentar los derechos humanos y que por lo tanto es necesario, desde mi punto de vista, abrir una reflexión seria sobre el régimen federal mexicano desde una perspectiva laica y desde una perspectiva de derechos humanos. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Pauline Capdeville. Vamos a dar paso a la intervención del doctor Imer Flores Mendoza, quien es amigo de este instituto. Hay que comentarlo, y también ha colaborado también en varias de las obras que tenemos en el marco del centenario de nuestra Constitución. El doctor Imer Flores es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de esta misma universidad, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. En la actualidad es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, adscrito a las áreas de Filosofía y Teoría del Derecho, Derecho Constitucional y Derecho Electoral. Es uno de los fundadores de Problema, Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho. El doctor Imer Flores es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, tanto en la División de Estudios de Posgrado como de la División de Estudios Profesionales, y tutor del programa de posgrado en Derecho de la UNAM. Entre algunas de las publicaciones que mencionamos son coordinador de problemas contemporáneos de la filosofía del derecho, el artículo El Estado laico o secular, libertades religiosas y respeto o tolerancia religiosa, publicado dentro de la obra colectiva El Estado laico y los derechos humanos en México, 1810-2010. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, pues, quisiera dar un agradecimiento a la invitación de la doctora Patricia Galeana y también a Francisco Burgoa por su moderación y por la oportunidad de compartir la mesa tanto con Pauline Capdeville como con Roberto Blancarte. Y bueno, y a ustedes por estar aquí para escucharnos. El tema o el título que yo le ponía a mi ponencia sería o es hacia la consolidación de un Estado laico secular, respetuoso y tolerante de las libertades religiosas de todos
Y esto es a propósito de que estamos celebrando el centenario de la Constitución de 1917. Y en ese sentido quisiera retomar una de esas frases que se dieron en ese debate del Constituyente del 17, que me parece que refleja muy bien dónde estábamos en 1917, quizás adelante de dónde veníamos, dónde estábamos en 1917, y me parece que ahí todavía estábamos muy lejos de un verdadero Estado laico secular que fuera respetuoso y tolerante de las libertades religiosas, y creo que en estos 100 años hemos avanzado mucho en alcanzar ese respeto y tolerancia y ir ampliando las libertades religiosas. No digo que no haya habido encuentros y desencuentros, vaivenes, idas y regresos, pero me parece que hemos avanzado en lo fundamental. Ciertamente hay muchos retos por delante. Paulín señalaba muy bien esta resistencia que ha habido de algunos estados, pero también la Corte ha sido muy clara en decir que eso están equivocados, cualquier norma que diga eso es inconstitucional, con lo cual está, creo yo, salvado el punto, pero de todos modos hay muchos restos y muchas resistencias todavía. En ese sentido, por ahí algo diré sobre eso, pero déjenme contarles que el reto, digamos, originalmente estábamos en el otro extremo y parecería que ahora estamos preocupados o pasamos a estar preocupados por el otro extremo, y me parece que queda camino o rumbo para un término medio virtuoso. Entonces, esa es la ruta que me gusta como explorar, y para eso me ayudo de jugar con diferentes modelos de estados en materia religiosa. Ya también Roberto Blancarte ha jugado mucho con esos temas, entonces yo tengo una tipología un poquito diferente, me permitirá tomar la mía para efectos de esta exposición. Cito a Alfonso Cravioto en el debate sobre el artículo 3 que encerraba la parte de la libertad en la enseñanza laica. Entonces dice él en esa parte: el clericalismo he ahí al enemigo, pero el jacobinismo he ahí a otro enemigo. No cambiemos un error por otro error, ni un fanatismo por otro fanatismo. El error no se combate con el error, sino con la verdad. Hay que amar la libertad hasta en los propios enemigos, porque de lo contrario es hacer de la libertad un instrumento de opresión y por lo tanto es profanar. Como verán, había un enemigo muy claro, el clericalismo, la postura que había prevalecido en los primeros años del México independiente, pero también había un riesgo y era pasarnos al otro extremo, al extremo jacobino, radical. Decimos todos, yo siempre digo que también yo soy comecuras, me encanta decirlo, ¿no? Pero eso me puedo pasar a un extremo si no empiezo también a respetar que hay toda una posturas en medio. Y en ese sentido, Cravioto en 1917 advertía muy claro que había esos dos extremos y claramente sugería que el reto era encontrar el camino en medio. Y al rato lo reforzaré con una cita para concluir del mismo Cravioto, y adelanto una idea, y ahí decía, y ahí tenía él como muy claro, que si no lo hacíamos bien, no estaríamos entendiendo bien los principios que tanto estamos, se supone, defendiendo. Necesitamos entenderlos bien. ¿Qué quiere decir libertad religiosa? ¿Qué quiere decir tolerancia? ¿Qué quiere decir separación iglesia-estado? Entonces, eso es lo que de alguna forma trataría yo de, abonando a esta discusión de que, aunque creo que hemos avanzado, todavía tenemos algunos puntos en donde tenemos que, o podemos todavía ser más precisos, en donde tendríamos que enfocarnos. Entonces, bueno, les cuento, ya les fijé más o menos cuál es la postura que me interesa como sugerir que hay que defender, y déjenme tratar de avanzar en la posición. Digamos, de entrada el foro se llama Constitución y Laicidad. Entonces, de estas aclaraciones y precisiones conceptuales que me gusta hacer, la palabra Constitución es de estas que están afectadas por ambigüedad. ¿Se acuerdan ustedes? Si voltean a ver el diccionario, nos dice que es la acción y efecto de constituir. Entonces, la misma palabra la podemos usar para la acción de constituir y el producto de haber constituido, ¿no? La Constitución es lo que nos da una Constitución. Entonces, o sea, es como curioso, ¿no? Entonces, si bien ese es un problema, quisiera yo sugerir que también ofrece ciertas ventajas. Dos: una, entender que es un proceso de constituirse y hasta de reconstituirse, y por otro lado es el producto de lo que hemos constituido y de lo que esperamos reconstituir en otro momento. Entonces, como verán, la misma definición de constitución me parece que sugiere esta historia, esta dialéctica, esta evolución, y me parece que en ese sentido quisiera como aprovechar esa ambigüedad para sugerir que vamos en ese camino de avanzar. Y también quisiera como sugerir que una cosa es lo que está plasmado en la Constitución, no sé, ya como el producto, como el texto, pero también otra cosa es lo que quizás es el ideal que estamos aspirando. Y ahí otra vez la importancia de entender bien los alcances del principio que estamos enarbolando. No nada más es lo que ponemos en el texto, sino lo que quizás en el fondo quiere decir el principio y qué es lo que es congruente o no con dicho principio. Bueno, la palabra laicidad tampoco es que sea mucho más sencilla, pero como quiera creo que todos la entendemos como un principio que nos separa
o que nos hace independientes de lo religioso. En el caso de un Estado, pues que no dependa de la religión o que no tenga ninguna religión establecida u oficial. Y en ese sentido creo que da una idea muy sencilla si decimos es el principio de separación Iglesia-Estado, el cual, además el apotegma bíblico es clarito, ¿no? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una cosa es el Estado y otra cosa es la Iglesia, y yo creo que hasta ahí está bien sencillo el problema. Hay que separar dos ámbitos y que a cada quien le toque un ámbito diferente, y eso resolvería creo que buena parte de los problemas que ve Paulín, pero desafortunadamente no es así. En el debate del constituyente del 17 era muy claro que decían la Iglesia, si le dejan espacio va a querer poder, quiere poder, lo que hace es buscar poder, y lo podemos ver en estos debates muy recientes con relación a lo del matrimonio de personas del mismo sexo, el tema del aborto, toda esta cosa de la defensa de la familia. Bueno, yo sí celebro que defendemos la familia, nada más que tengo un concepto mucho más amplio de familia, ¿no? No nada más es el modelo tradicional de familia, sino todos los modelos. Entonces yo creo que todos tenemos que estar celebrando que hay que defender la familia. Entonces en ese sentido me parece como curioso, pero capto que atrás de eso está una visión, que eso es en el fondo lo que luego también quiero criticar, pero quisiera irlo avanzando. Entonces, como verán, decía yo que parece que está muy claro qué es la laicidad, pero también esta cuestión de la separación Iglesia-Estado pues admite muchos grados. Qué tan separados, qué tan cerca, qué tanta neutralidad o no, como bien decía Paulín. Entonces, qué tanto nos acercamos. Entonces, a mí me gustan digamos, pues sí, habrá que separarnos, pero quizás ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Pero como verán, hay muchos pequeños detalles que habrá que revisar, y como dicen por ahí, el diablo está en los detalles. Entonces eso es lo que ahora quisiera yo como ahora contarles dónde está ese diablo. De entrada, como verán, además de lo que nos recordaba Paulín, de que México se define como una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta de Estados libres y soberanos, eso ya es la parte que le interesaba a Paulín, pero sobre todo ya dice laico, ¿no? Pero como verán, es una república. Déjenme ir un poquito para atrás. Nicolás Maquiavelo empieza el Príncipe diciendo que los estados o son monarquías o son repúblicas. Entonces, vamos para atrás. Estamos hablando de que México es un estado. No le estoy diciendo algo nuevo, eso creo que es muy obvio, pero era parte de lo que quisiera como destacar, que es un estado. Y ahorita, cuando estamos hablando del tema de laicidad, el criterio con el cual lo estamos midiendo es un criterio teocrático, un criterio religioso. Qué tan separado o no del tema religioso. Entonces, déjenme olvidarnos de la tipología de estados tradicional como normalmente hablamos, y déjenme enfocarme en la tipología de estados como la quisiera yo que la veamos para efectos de la presentación. Nótese, hay estados, eso ya nadie lo puede discutir, pero conforme al criterio religioso, entonces tenemos estados que son teocráticos, donde el estado y la religión son uno y el mismo. Nótese, hay estados que no son teocráticos porque tenemos más o menos separado el estado de la religión. Nótese, al interior de estos estados que voy a decir no teocráticos, donde se supone que tenemos separado el estado y la religión, ¿qué creen? Hay algunos estados que son confesionales o religiosos, donde aunque decimos que tenemos dos funciones diferenciadas, a final de cuentas reconocemos una religión establecida o oficial, que es tanto, nótese, no como volverse un estado teocrático, pero sí como darle el privilegio, la ventaja a alguna de las religiones para desde ahí estar en una posición privilegiada, lo cual me parece que en principio no es necesariamente malo, pero quisiera que lo vean. Y lo que es un estado no confesional o no religioso, en donde entonces no debemos centrarnos en una religión, en una iglesia oficial o establecida, sino que tenemos que ser o dejar ese espacio abierto para todas las libertades, para todas las libertades religiosas, para todas las posibles iglesias, etc. Y entonces a ese estado no confesional o no religioso es al que yo entiendo o llamo un estado laico o secular. Hasta ahí quizás vamos, creo que todos muy de acuerdo, pero me parece que es importante insistir en cómo se comportan estos estados, hasta ahí el confesional o religioso versus el no confesional o religioso o no religioso que llamé laico secular, y hasta ahí pues simplemente estamos como con unas distinciones muy básicas, ¿no? Que me parece que no necesariamente están reflejando la complejidad del problema, porque nos falta preguntarnos qué es lo que hay en medio, ¿no? ¿Qué tantas libertades religiosas hay y qué tanta respeto o tolerancia a las libertades religiosas hay? Insisto, en el modelo clerical, confesional o religioso, pues solamente la religión oficial establecida es la que cuenta. En el modelo jacobino, que diría laico extremo, radical, pues ninguna religión
y que se acaben las religiones, ¿no? Que no haya religiones, que me parece que también estaríamos, insisto, pasándonos a otro extremo, que creo que no es necesariamente conforme o de acuerdo a la idea de defender y garantizar las diferentes libertades religiosas y su respeto y tolerancia. Pues creo que ahí, insisto, vean cómo hay dos extremos y parecería que sí hay un camino, un término medio por el cual podríamos transitar. Entonces, una idea es, insisto, separación iglesia-estado, pero insistiría yo que no estamos, la definición hasta ahí no había tomado muy en serio las libertades religiosas y mucho menos el tema de cómo entender la tolerancia o el respeto a las religiones. En ese sentido, como verán, mi tipología original pues tiene que hacerse un poquito más compleja. ¿Cómo la distingo? Entonces, yo creo que lo que tenemos que entender es que tenemos que incorporar cómo se comportan estos estados, estos modelos de estados, frente al fenómeno religioso, que es lo que supone que es el centro, ¿no? Entonces, nótese, digamos, yo diría que hay dos modelos que son viciosos, ¿no? El estado confesional o religioso que se vuelve no respetuoso y tolerante de las otras religiones, o del ateo. Pero también me parece que el estado laico secular que se vuelve no respetuoso o no tolerante, cuando queremos cancelar, suprimir todas las manifestaciones religiosas. Insisto, ahí están mis dos extremos. Pero queda entonces el espacio para que haya estados confesionales o religiosos que sean respetuosos y tolerantes y estados laicos o seculares que sean respetuosos y tolerantes. Hasta ahí parecería que los dos están ocupando un centro muy decente. Pero nótese, siempre he creído que el término medio tiene que ser uno, ¿no? Entonces, alguno de los dos verdaderamente está ocupando el término medio y alguno no. Y en ese sentido, a mí me parece que el problema que tenemos es que, y déjame poner un paréntesis breve, ¿qué mejor ejemplo de cómo se puede este centro respetuoso y tolerante puede dialogar o puede convivir o coexistir que el debate que se da, por ejemplo, entre el entonces cardenal Ratzinger, después Papa Benito XVI y Jürgen Habermas, quienes están discutiendo en unos términos en los que uno dice, bueno, ¿cuál es el laico y cuál es el secular? Porque los dos están hablando de libertades religiosas y de respetar y tolerar las libertades religiosas. Entonces ya no está claro quién está de qué lado, porque los dos están como defendiendo el centro, como me gustaría como que lo vean que se podía defender. Pero sí hay un punto en el que me parece que el modelo, voy a llamarlo Ratzinger, tiene un riesgo que el modelo Habermas parecería que no tiene. Porque a final de cuentas, el Estado, el modelo, aunque sea respetuoso, quiere de alguna forma ganar más adeptos de esa religión. Y en cierta forma el problema que tiene es que acaba por imponer su modelo a los demás, versus el modelo laico, que tiene la gran ventaja de que no trata de hacer eso. Y entonces el modelo laico es el que parece que enarbola mejor la idea esta del respeto y la tolerancia, porque el otro siempre tiene el problema o al menos el riesgo de pretender imponer su modelo a los demás. Nótese, esto es especialmente grave cuando son quizás estas mayorías que le imponen a minorías, pero todavía es más grave a veces cuando son minorías religiosas las que están empoderadas del Estado y que logran imponer a las mayorías numéricas, ¿no? Entonces, esos son algunos de los temas en los que sería como ir dejando entrever que tenemos ahí un primer nivel de los problemas. Pero como verán, entonces, el problema es que un Estado confesional religioso, por muy respetuoso y tolerante que sea, tiende a querer imponer su concepción religiosa a los demás, sean la mayoría o la minoría, en tanto que un Estado laico secular no tiende a querer imponer su concepción a los demás, tanto la mayoría como la minoría, sino dejarlos en plena libertad para que puedan optar por sí mismos por una concepción religiosa, no, por sus libertades religiosas o no. Y nótese, con el consecuente deber de respetar y tolerar las libertades religiosas de todos. Entonces, de esta forma el Estado laico secular respetuoso y tolerante tiene que evitar imponer una concepción religiosa sobre las otras, incluidas las no religiosas, y ello implica adoptar alguna forma de neutralidad por parte del Estado ante las diversas iglesias, al grado de parecer equiparar laicidad con neutralidad en materia religiosa, que era parte de lo que decía también Paulín, pero aquí quisiera meterle un poquito de sesgo a la idea. La laicidad o neutralidad en materia religiosa sugiere que el Estado en principio se abstiene o no interviene al grado de parecer indiferente ante las pretensiones de las diferentes partes, las diferentes iglesias, y en consecuencia no puede tomar partido a favor o en contra, ni mucho menos puede imponer la concepción de una de las partes a los demás. A esta neutralidad, como la estamos poniendo, la podemos ver como una neutralidad un tanto pasiva o negativa, y parece ser como que la podemos caracterizar como abstención o no intervención por parte del Estado en asuntos religiosos.
una especie de principio análogo al dejar pasar, dejar hacer, dejar pasar de la laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Que aplica en materia económica. Pero como verán, hay un problema. Si el Estado no hace, eso refuerza el estado de cosas. Entonces, a veces cuando el Estado no quiere meterse en temas religiosos, también está reforzando un estado de cosas. Entonces yo creo que ahí hay un pequeño reto que a veces necesitamos, en aras de la laicidad, entender bien que no basta a veces con una mera neutralidad pasiva o negativa. Y nótese, eventualmente entonces habría que pasarnos a una neutralidad activa o pasiva, o positiva, perdón. Aquellas ocasiones en las que el Estado tiene que hacer algo con relación a las iglesias. Entonces tienen que colaborar, tienen que cooperar estados y las diferentes iglesias en materia religiosa. Aquí el problema es, yo creo que eso sí se puede y se vale, siempre y cuando sea en términos de equidad, de imparcialidad, que no haya una iglesia a la que le estén dando más y a las otras menos, o que apoyen solamente a unas y a las otras no, pero sí creo que podemos encontrar algún tipo de balance. Pero como verán, el nuevo problema es que al apelar a esta neutralidad activa o positiva, de colaboración o cooperación, el Estado puede cooperar de más con unas y de menos con otras. Entonces ahí otra vez estaríamos violentando los principios. Pero como verán, no nada más es una idea de quedarse, yo no hago nada, porque el no hacer también está reforzando un estado de cosas. Y el otro, yo tengo que hacer algo, pero ¿hasta dónde puedo hacer? Porque si no puedo volver a caer en el reto o en el problema de estar haciendo de más en favor de una de ellas. Pero bueno, esto nada más como para dejarles, y lo sintetizo con una idea, es necesario asegurar, y por eso creo en el modelo de Estado laico o secular, respetuoso y tolerante a las libertades religiosas, porque sí creo que sí podemos hacer esto, asegurar que la colaboración o cooperación no constituye un beneficio en favor de una de las religiones o un perjuicio en contra de las demás religiones, sino que el trato no sea diferenciado o privilegiado al ser en los mismos términos o al menos proporcional, y con ello estaríamos ante un verdadero Estado laico o secular respetuoso y tolerante. Pero bueno, ahora la pregunta es, ¿y México? ¿Cómo es que avanzamos en esta historia? Como ya también, bueno, en una entrevista lo decía Roberto Balancarte, lo decía, cómo pues nosotros empezamos siendo, antes de las civilizaciones precolombinas, éramos estados teocráticos, estaba fundido la religión con el Estado. En los primeros años de la era independiente, pues fuimos estados confesionales o religiosos. Acuérdense del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocido como Constitución de Apatzingán. La religión católica apostólica romana es la única que se debe procesar en el Estado, lo cual se repite en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 24, en las 7 leyes constitucionales del 36, las bases de organización política de la República Mexicana del 43, el Acta Constitutiva y de Reformas del 47, empieza como a romper con esto, la primera generación de leyes de reforma, segunda generación de leyes de reforma. Pero, y bueno, la propia Constitución del 57 no lo explicita, sino es hasta una reforma a la Constitución del 57, del 25 de septiembre de 1873, en la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, que ahí se constitucionaliza o se incorpora con rango constitucional las leyes de la reforma, y entonces ahí sí, ya desde 1873, claramente en la Constitución, el compromiso con la separación Iglesia-Estado, el principio de la laicidad, lo cual se vuelve una bandera muy clara, muy contundente cuando llega el debate sobre el constituyente del 16-17, y que me permito nada más contarles alguna anécdota del debate de la Constitución del 16-17, porque al final de cuentas se aprueba el artículo 24, el tercero, el 24 y el 129, que se convierte en el 130, básicamente en los términos como fueron propuestos. Pero sí hubo unos muy acalorados debates, de los cuales ya les extraje la referencia a Cravioto, donde como podrán ver el tono no era muy sencillo, no era que todos estuvieran de acuerdo con todo, sino que había como discusión. Y había concretamente había una propuesta de un diputado recio, ya con el apellido yo creo que ya nos da una idea de por dónde iba la cosa, que quería todavía ir más en contra de la Iglesia, y proponía dos temas. Digo, los dos me parece que son muy, muy sensatos, muy lógicos, muy a esa luz del 1816 que uno los puede entender muy bien, pero que me parece que se hubieran ido demasiado del lado jacobino, porque estaríamos interviniendo, creo yo, demasiado en la estructura de las religiones, de una iglesia en particular, con una paradoja que decían por ahí, de que estamos hablando no le estamos reconociendo personalidad jurídica a las iglesias, pero las estamos regulando de una manera muy profusa. Es más, me atrevo a decir que el artículo 129 es el antecedente más claro de un problema de sobreregulación que tenemos hoy en día, que cada artículo lo hacemos cada vez más largo, ¿no?
y el 129, en su momento 130, como quedó la Constitución, es el mejor ejemplo que se me ocurre para reforzar esa idea. Pero bueno, el ejemplo decía, habría que hablar dos cosas, ¿no? Prohibir las confesiones auriculares. Básicamente esta idea de ir con el sacerdote a confesarse, y lo cual me parece que tiene todo el sentido, toda la razón aquí, pero otra vez eso es por no entender que tenemos que defender que eso es una cuestión religiosa. Los que creen en esa religión tendrán que cumplir con los ritos de esa religión o de cualquier otra, pero bueno, entonces, pero desde el Estado mexicano que se prohibiera la confesión auricular, porque esa había sido una de las fuentes del poder de la Iglesia, que aprovechaba para meterse hasta la vida privada de las personas, en su familia, en su casa, para de ahí chantajearlos, y ya se pueden imaginar el tono del debate. Pero además hacía también referencia a que había otro mito que era muy grande, que era esto del celibato de los sacerdotes, y proponía que los sacerdotes menores de 50 años se tenían que casar. Y entonces se pueden imaginar, por ahí Fernández de Lizardi hacía el chiste y la referencia de, nótese, no se supone que queremos como controlar a los sacerdotes, y ahora les vamos a proveer de carne fresca, ¿no? Porque decía que tenían que estar casados. Lo cual, digamos, como que sí me parece que era meterse demasiado en la estructura de una religión, y era quizás violentar y trastocar demasiado eso. En la final de cuentas la votación se queda, digamos, con los conceptos que ustedes tienen muy claros de defender la enseñanza laica, en el artículo 3, la libertad para profesar la creencia religiosa de su agrado y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, artículo 24, y el principio histórico de la separación Iglesia-Estado, al disponer, entre otras cosas, que el Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión cualquiera. Entonces, con eso llegamos muy bien, creo yo, al texto de la Constitución del 17, pero sí la sobreregulación del 130, sí me parece que fue demasiado. Insisto, por un lado, con esta como paradoja, no le reconozco personalidad jurídica, pero sí te pongo, y al extremo, este quizás es un dato que te puede interesar, Paulín, de decir que cuántos son los sacerdotes que pueden tener por cada entidad federativa. Entonces, una cosa como de meterse a decir cuántos sacerdotes puede haber por cada número de ciudadanos. Y no le reconozco personalidad jurídica a las iglesias, pero sí me pongo a decirles hasta cuántos pueden tener. Entonces, y ese tipo de cosas me parece que también es como meterse de más y no entender bien de qué se trata la idea de la libertad religiosa, porque entonces, sí entiendo, y tengo muy claro, y no se me ha olvidado la historia, que la Iglesia Católica había cometido algunos excesos y que era necesario poner muy clara los límites de dónde sí y dónde no, pero ahí me parece que se nos estaba desbocando el caballo. No les repito los diferentes artículos, lo que se reformó, porque me interesa nada más mencionar que de ahí pasamos por diferentes reformas a la Constitución en materia de laicidad. La más importante trascendente es la del 92, la de que se hace con la presidencia de Salinas, con la cual las iglesias, digamos, de alguna forma la justificación era como romper esta contradicción de que no te reconozco personalidad jurídica, pero sí te regulo, y de reconocerle cierta personalidad jurídica, tratar de mantenerlas acotadas. Y sí, el problema es que esa reforma generó como nuevas expectativas para la Iglesia, la cual además, aunado con 12 años de presidencias de un partido conservador ligado a la estructura más o menos de la Iglesia, los empoderó creo que de más, y generó, creo yo, buena parte de estos efectos de los que de alguna forma estamos viviendo, de que a pesar de que la Ciudad de México, todavía en aquel entonces Instituto Federal, aprobaba matrimonios de personas del mismo sexo, aborto, etcétera, 18 estados reaccionaban haciendo legislaciones mucho más duras. Entonces, y eso creo yo auspiciado francamente por el gobierno federal en ese periodo, con también un visto bueno de la Iglesia Católica. Y nótese, el gobierno federal, y déjenme ponerlo ahí, de los dos partidos, tanto del partido de los presidentes, pero como del partido que estaba en el Congreso. Entonces allá era una alianza PRI-PAN que era como muy perversa para jugar con ese escenario. Pero bueno, el contexto generó que se hicieran dos reformas, una para explicitar claramente la idea del Estado laico, refrendar que México era una república representativa, democrática, laica y federal, para que dejar como muy clarito que por más que se haya reconocido personalidad jurídica a las iglesias en el 130, a partir de la reforma del 92, no habíamos dejado de ser un Estado laico, y se había explicitado en el artículo 40, yo completamente de acuerdo con esa idea. Y también se reformó el 24,
el cual sí entiendo que generó como como mucha discusión, mucho debate, pero a mí me parece que al final de cuentas, en la clave de leer lo que viene con la reforma de Estado laico, lo entiendo como que está reforzando las libertades religiosas y el respeto y la tolerancia religiosa, y que inclusive incorpora como el reconocimiento en cierta medida, medio tibiamente, a la objeción de conciencia. Entonces, eso me parece que esa reforma, nótese, sin la del 40, la de Estado laico, quizás esa reforma sonaría retrógrada, pero con la del Estado laico, y si las leemos juntas, creo que la reforma tiene un sentido liberal, progresivo, y en ese sentido de ampliar las libertades religiosas, al mismo tiempo de garantizar su respeto y tolerancia. Y en ese sentido, soy de la idea que con toda esta vuelta, México le hemos logrado, al menos en esta parte de lo que dice la Constitución, lo que ya está constituido en la Constitución hoy por hoy, parece que ya logramos dar la vuelta, dejar atrás el clericalismo, dejar atrás el jacobinismo, encontrar un camino virtuoso de Estado laico, respetuoso y tolerante de las libertades religiosas de todos, digo, tanto para creer como para no creer, y de ahí me puedo seguir, y creo que con eso cerramos ese círculo, que para cerrarlo entonces nada más me gustaría llegar a una cita de Cravioto, con el cual empezaba y con el cual ahora quiero cerrar, y me permito leer la cita. Es el exhorto final de Cravioto en la parte del artículo 3, pero el debate es muy cercano, muy parecido al del 24 y 130. Señores diputados, no olvidéis que estamos aquí por voluntad del pueblo, no para hacer obra de partido, sino para hacer obra de patria. La revolución se ha hecho no solo en beneficio de los revolucionarios, sino en beneficio y bienestar de todo el pueblo mexicano. Hay que subordinar a este grande interés colectivo nuestros mezquinos intereses parciales. Hay que saberse elevar hasta el derecho de todos, hasta el respeto recíproco, hasta la solidaridad nacional, pues pensad siempre, mientras estéis aquí, señores diputados, que no tenemos delante una ley efímera de legislatura transitoria, sino que estamos frente a frente de esta obra augusta y difícil, trascendental y sagrada que se llama la Constitución. Y la Constitución no debe salir de aquí con barreras ostensibles, con jacobinismos ridículos y con intolerancias inigualables. La Constitución debe salir de nuestras manos como panoplia gloriosa en la que nuestro pueblo encuentre espadas contra todos los despotismos, arietes contra todas las injusticias y escudos contra todas las tiranías. Señores diputados, comprended bien los grandes principios liberales que encierra el proyecto. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Imer Flores Mendoza su intervención en este foro. Voy a ceder el uso de la palabra al doctor Roberto Blancarte Pimentel. Es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Historia y Civilizaciones por el Colegio de México y doctor en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. En la actualidad es profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. El doctor Blancarte también es investigador asociado del Grupo de Sociología de Religiones y de la Laicidad de la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Universidad de Sorbona, París, además de ser fundador y asesor del programa interdisciplinario de estudios sobre las religiones del Colegio Mexiquense. Es director de la Red Iberoamericana de Libertades Laicas, fundador del Centro de Estudios de las Religiones en México. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Sociología de las Religiones y en la actualidad es presidente del Comité de Investigación en Sociología de la Religión de la Asociación Internacional de Sociología. Entre algunas de sus publicaciones destacamos los siguientes títulos: Laicidad en México, la construcción de la República Laica en México, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El Estado laico es de Ediciones Nostra, Libertad religiosa, Estado laico y no discriminación, por el CONAPRED, y Sexo, Religión y Democracia, Editorial Planeta. Bienvenido, doctor, nuevamente a este instituto. Gracias. Bueno, en realidad ese currículum es un poquito ya antiguo. Ya no soy director de nada, ni dirijo nada. Desde hace como 5 años dejé todas las direcciones.
Pero bueno, sigo trabajando en efecto sobre este tema y voy a tratar después de estas dos excelentes intervenciones de mis colegas, voy a tratar de decir algo distinto, pero que va en la misma línea de lo que ellos han dicho y con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Simple y sencillamente tratando de aclarar algunos conceptos desde mi perspectiva, porque me parece que, como bien lo señaló el doctor Flores, parte del problema es que a veces no sabemos ni de qué estamos hablando, cuando entre la población distintas personas se expresan a favor o en contra del Estado laico, a favor o en contra de la laicidad, y eso genera muchas confusiones. La confusión en realidad es, digamos, inevitable, porque lo que sucede es que no todos tenemos, en México, ya no digamos en el mundo, no todos tenemos la misma idea de lo que significa la laicidad o de lo que debería de ser. Y no ha sido nunca la misma laicidad la que hemos tenido. La verdad es que hemos tenido distintas laicidades en distintos momentos históricos, acentuando diversas cuestiones, y analizarlo a veces desde nuestra perspectiva contemporánea, podemos caer en el riesgo del anacronismo, es decir, de juzgar desde nuestros días cosas que sucedieron hace 2 siglos y que no podían haber sucedido de otra manera, o que se entienden en ese contexto histórico específico y que para nosotros pues ya no son lo mismo, y no deberíamos sin embargo de juzgarlo como si fuera algo que está pasando ahora. Para empezar, yo diría que hay que distinguir entre la laicidad como un concepto y la laicidad como un fenómeno social, porque la laicidad como concepto es una cosa relativamente nueva. Es un término que inventaron los franceses, aquí Pauline no me va a desmentir, es un término que inventaron los franceses por ahí de 1870, es decir, hace apenas 150 años, y sin embargo eso no significa que no hubiera laicidad como fenómeno social, nada más que no se le llamaba así, no le habíamos puesto ese nombre, no lo habíamos identificado como tal. Y no es hasta que precisamente finales del siglo XIX los franceses le ponen ese nombre que empezamos a identificar un determinado proceso como tal. Pero de todas maneras, cada quien lo identifica de distintas maneras, y digamos, hubo muchas maneras de entenderlo en distintos países y en nuestra propia realidad en distintos momentos de nuestra historia. Entonces, Pauline Capdeville, la doctora Capdeville, me hizo el favor de citar a una definición que yo hago de lo que es la laicidad, para tratar de llegar a una especie de común denominador o concepto genérico que permita entender lo que ha sido las distintas laicidades y qué es lo que de alguna manera las identifica. Y lo que yo dije en esa definición es que la laicidad es una forma de convivencia social cuyas instituciones políticas ya no están legitimadas por lo sagrado como solían estarlo, sino están ahora legitimadas por la voluntad popular, es decir, que hay una nueva forma de legitimar el poder político, que ya no es lo sagrado, lo religioso, sino que empieza a ser, digamos, democrática, apoyada en la voluntad popular, en la soberanía popular. ¿Por qué lo digo? Porque pues antes de que esto se inventara, la soberanía residía en una persona, en un monarca, y ¿quién había votado por ese monarca? Pues nadie, o algunas veces algunos miembros de algún concilio, un consejo muy limitado, pero ciertamente no se podía decir que era popular el voto, y en realidad el poder, la legitimidad de ese poder, desde tiempos inmemoriales, venía
de una consagración, y mientras no hubiera esa consagración, a veces el poder estaba en cuestión. Por eso a los reyes les interesaba mucho que su poder fuera consagrado por los religiosos, porque si no, pues ¿cómo justificaban que eran reyes? ¿No? Como señalaron mis colegas, pues había una autoridad divina que era la que le permitía a ellos gobernar, y sin esa legitimidad pues era difícil. Pero eso cambió, y ese centro del cambio, que ya no tenemos una forma de legitimar de manera sagrada al poder político, sino que ahora la legitimidad viene dándose por la voluntad popular, por votaciones, por lo que la gente decide, es lo que cambia las formas de la legitimidad política y por lo tanto del sistema, del tipo de régimen que tenemos. Y explicar la laicidad así como nos permite entender que no es una cosa que nació en un día, sino que es una cosa que fue constituyéndose y que se sigue constituyendo, porque de alguna manera, y Pauline Capdeville nos dio varios ejemplos, las autoridades políticas siguen incluso ahora buscando formas de legitimación sagrada de su poder político. Cuando vemos al gobernador de Guanajuato o a nuestros famosos gobernadores de Veracruz y de Chihuahua, nada más ni nada menos, que consagran sus estados al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen María, pues están buscando esa consagración de su propio poder político, ¿no? Lo cual quiere decir que entonces, en mi concepción de laicidad, no es que podamos decir, este es un país laico, este es un estado laico y este no lo es, sino que hay distintos grados de laicidad, distintas formas de entender esa laicidad. Pauline también mencionó esta declaración de la laicidad universal, de la laicidad en el siglo XXI, que así le pusimos pomposamente unos colegas y yo, y que presentamos ante el Senado de Francia en 2005 para conmemorar el centenario de su separación entre Estado e Iglesias. Y ahí lo que hicimos entre una colega de Canadá, un colega francés y yo, fue tratar de uniformar nuestro concepto de laicidad de tal manera que, por lo menos en estas tres realidades, todos estuviéramos entendiendo lo mismo, porque nos dimos cuenta que cada realidad nacional, histórica, hace que la laicidad se entienda de manera muy distinta en un país y en otro. Y entonces ahí llegamos a la conclusión de que había por lo menos dos elementos o tres elementos que permitían señalar cuando había esta transformación de este régimen al que he hecho mención. Y esos elementos son, en primer lugar, la libertad de conciencia, el establecimiento de la libertad de conciencia y su garantía por el Estado es como un indicador de que en efecto se está frente a un Estado laico. Y esto me lleva al otro elemento que se ha estado discutiendo aquí acerca de libertad religiosa y Estado laico, donde hay muchísima confusión porque se piensa equivocadamente, como ya se dijo aquí, que el Estado laico es un Estado que está en contra de las religiones. Probablemente en algún momento dado estuvo en contra de algunas iglesias por razones históricas y en contra de algunas religiones también por razones históricas, pero esa no es la esencia del Estado laico. La esencia del Estado laico es más bien garantizar la libertad de conciencia. Por eso no hay verdadera libertad religiosa más que allí donde hay estados laicos. Fíjense, es al revés. Solo hay, fíjense ahorita en el mundo, piensen en países, solo hay libertad religiosa allí donde hay estados laicos. Donde no hay estado laico no hay libertad religiosa. O sea que es al revés. La libertad religiosa solo se garantiza cuando hay un estado laico, y el mejor ejemplo lo tenemos aquí en México. En México no teníamos libertad de religión. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó Benito Juárez y promulgó las leyes de reforma, entre las cuales promulgó la ley de libertad de cultos. Hasta ese momento la gente pudo creer en lo que quería creer,
tuvo la libertad de cambiar de religión o creer en otra cosa. Antes de eso, por lo menos legalmente, jurídicamente, era imposible tener libertad de conciencia y creer y pensar en lo que uno quería. Estaba prohibido, como ya se dijo. La Constitución y todas las constituciones previas decían básicamente que el Estado garantizaría únicamente la religión católica y habría intolerancia, ¿sí? Intolerancia para las otras. O sea, nacimos como país intolerante, formalmente, jurídicamente, constitucionalmente intolerantes. Y parte de la intolerancia, la parte central de la intolerancia era que no había libertad de conciencia, no había libertad de religión. Y por lo tanto no es hasta las leyes de reforma, no es hasta que llega Benito Juárez y establece la libertad de cultos que verdaderamente la gente puede creer lo que quería creer o no creer en nada si no quería creer en nada. Ese es el mejor ejemplo de que hasta que no hay un Estado laico, no hay libertad religiosa. Y ahorita podemos ver cualquier ejemplo de países en donde vemos que, por ejemplo, en Arabia Saudita no hay libertad religiosa, pues no es un Estado laico. En China tampoco hay libertad religiosa, no es un Estado laico China, por más que me digan. ¿Entienden? O sea, el punto es, solo hay libertad religiosa, la vamos a encontrar solo ahí donde hay un Estado laico cuya labor principal, cuya tarea principal es la garantía de la libertad de conciencia, que para mi gusto es todavía más importante, digamos, que la libertad de religión, porque si uno no tiene libertad de religión, de conciencia, no puede tener libertad religiosa, ¿no? Si uno no puede pensar lo que uno quiere pensar, no puede tener una religión distinta, ¿no? Y eso me lleva a que, bueno, si nosotros vamos entendiendo esto, entonces vamos entendiendo que en realidad en México hemos venido construyendo una laicidad, pues de manera, digamos, a jalones y empujones, en medio de muchas guerras, y que obviamente son laicidades que no necesariamente se ajustan a un modelo ideal, porque las laicidades responden a situaciones históricas específicas. Por ejemplo, como ya se dijo, la Constitución de 1917 es una constitución muy autoritaria y que no pretende ni siquiera continuar la idea de la Constitución del 57, las leyes de reforma y las reformas de 1873 que incluyeron las leyes de reforma de la Constitución, de separar a la Iglesia y al Estado. ¿Por qué? Porque, como ya se mencionó, en realidad la pretensión de los constituyentes fue desaparecer a la religión, desaparecer a las iglesias, y jurídicamente las desaparecieron. Entonces, si uno desaparece al otro, pues no necesita ni separación, ¿no? O sea, separación hay cuando uno reconoce que hay otro, pero cuando no lo reconoce, pues ni siquiera hay verdadera separación, ¿no? Entonces, lo que hubo fue, como ya lo expliqué aquí alguna vez hace unos meses, es que también hay que entender que los constituyentes reaccionaron después de una guerra a lo que habían hecho algunos miembros de la jerarquía y algunos miembros del Partido Católico Nacional, entre otras cosas, confabularse para darle un golpe de Estado al presidente Madero, cosa que luego provocó su asesinato, y después apoyar a Victoriano Huerta. Todo eso comprobado con papeles de la Santa Sede, de los archivos secretos del Vaticano, está completamente comprobado que así pasó, así lo hicieron. Por lo tanto, la visión que tenían los constituyentes era cierta. Lo que ellos veían como la Iglesia, como el Partido Católico Nacional, decían: estos son enemigos de la revolución, ¿por qué les vamos a dar chance que vengan aquí a discutir? Entonces, para empezar, entre los constituyentes no podía haber nadie que hubiera sido enemigo de la revolución. Bueno, pues es normal, aunque parezca muy antidemocrático, porque los alemanes, después de que pasó la Segunda Guerra Mundial, hicieron una constitución donde abiertamente prohibieron al partido nazi. Pues lógico, ¿no? ¿O qué querían, que los volvieran a invitar? ¿No? Así decían también los constituyentes. Claro,
en el proceso, como ya mencionó el doctor Flores y la doctora Capdeville, pues se les pasó la mano y incluso pues borraron jurídicamente a las agrupaciones religiosas, porque lo que querían era que no siguieran interviniendo políticamente en esto. Pero son razones históricas muy claras que explican eso y que después hicieron también muy difícil y complejo aplicar la Constitución, ¿no? Y por eso las reformas del 92 aparecen para muchos con la lógica de regresar de alguna manera al espíritu de la Constitución del 57, que en principio la del 17 no es más que la del 57 reformada, a regresar al espíritu original del 57, las leyes de reforma, etcétera. Tan es así que en el artículo 130 lo primero que se dice es que lo que va a regir ese artículo es el principio histórico de separación. O sea, se vuelve a ese principio histórico que había sido establecido en las leyes de reforma. Por cierto, si van a la exposición que hay en el Castillo de Chapultepec sobre la Constitución, está mal hecha porque ponen el artículo 130 del 1992 en lugar de poner la de 1917, porque hablan de ese principio histórico de separación que no existía en la del 17, sino hasta del 92. Obviamente un desastre, no quiero saber ni quién fue el curador de la exposición, pero estoy seguro que nadie de aquí. Les faltó una asesoría del INERM definitivamente. Tiene varios errores, pero en fin. Entonces, el principio histórico de separación se rescata y es lo que vemos en las reformas del 92. Yo creo que obviamente se pueden hacer muchísimos debates y discusiones alrededor de todas las transformaciones que ha habido a lo largo de la historia respecto a esta idea de laicidad, que no es únicamente separación como se puede pensar. La laicidad no es nada más la separación, es, como dije yo, el ir dejando las formas de legitimación sagrada de lo político e ir asumiendo formas democráticas que parten de la voluntad popular de lo político, de tal manera que nuestras instituciones políticas estén basadas no en la consagración que algún dirigente religioso pueda hacer de ellas o la consagración que pueda pretender un gobernador o un diputado o cualquier funcionario, sino de la consagración, si ustedes le quieren poner igual, que le da el voto popular a cualquier autoridad política que la hace legítima, ¿no? Eso es lo que hace un Estado laico y obviamente que las instituciones sigan esa lógica, ¿no? Por eso el problema de la separación existe, por supuesto, es central, porque en cuanto se descuidan se empieza a meter, es como el agua y la inundación, ¿no? Se descuida uno y se vuelve a meter el agua, es como la humedad, se descuida uno y de repente ahí está otra vez, porque hay esa tendencia a sacralizar las instituciones, a sacralizar el poder político, incluso por instituciones ya supuestamente seculares. Entonces, la idea de separar no es nada más por separar, sino es para que las formas de legitimidad de los que están ahí, del poder político, sean formas que respondan a la democracia, a la verdadera voluntad popular. Y si uno ve entonces todo eso, uno entiende, bueno, sí, por eso hemos sido nosotros tan necios, y yo diría que ese es, y con esto termino para no abusar, por eso hemos sido tan insistentes y tan necios nosotros en México con la idea de separación estricta entre religión y política, entre Estado e iglesias, y entre público y privado, porque esas son las claves de la separación de los ámbitos. Y si uno quisiera, o por lo menos si yo quisiera hacer una especie de largo recorrido y ver cuál ha sido el común denominador de la búsqueda de nuestras constituciones al respecto de la laicidad, yo creo que es esa búsqueda de una estricta separación entre asuntos para ir consolidando instituciones laicas, precisamente, que ya no dependan
de lo que diga una institución religiosa o cualquier, digamos, forma de búsqueda de consagración sagrada, sino que dependan de lo que nosotros aquí decidimos y que por lo tanto sean instituciones civiles, independientemente de lo que hagan las instituciones religiosas. Por supuesto, estoy aquí asumiendo que no siempre se entendió así, que hemos pasado por estos episodios históricos en donde ha habido más o menos tolerancia, pero lo central es en la búsqueda de este Estado laico ha sido un Estado que, respetuoso de lo que hagan las religiones en su ámbito, trata de no meterse, no se mete, y busca que lo religioso no se meta en el ámbito de lo civil, cosa que por supuesto a las instituciones religiosas o a algunas instituciones religiosas no les preocupa, no les importa. Sí se sienten atacadas con justa razón cuando el Estado pretende intervenir en la vida interna de las iglesias, como dio el ejemplo el doctor Flores de cuando querían decir que los sacerdotes tenían que estar casados. Pues eso es meterse en la vida interna de las iglesias. Eso es exactamente lo contrario de la separación, porque la separación no nomás es de allá para acá, es de aquí para allá, ¿no? Y por supuesto, el punto central es que lo que realmente un Estado laico hace es no se mete en la vida interna de las iglesias, porque lo único que le debe de importar a un Estado laico es la regulación de la vida pública de las instituciones religiosas, o sea, de las agrupaciones de creyentes. Al Estado laico no le debe importar lo que una persona a título individual quiera creer o no, y no le debe importar lo que una agrupación de creyentes decida hacer a nivel interno, a menos que quieran hacer sacrificios humanos, ¿va? Pero digamos, siempre y cuando se respete el Estado, el orden y los derechos de terceros, pues pueden hacer lo que quieren. Aquí ya metí varios matices, ¿verdad? Pero bueno, siempre y cuando pase eso, pues en principio el Estado nada más regula la vida pública de las, no se debe meter en esto. Pero a las iglesias incluso ahora se les olvida lo contrario, que si bien quieren que se respete su vida interna, pretenden intervenir en la vida pública y regular la vida, no nada más de sus creyentes, sino la de todos los ciudadanos. Entonces esa fue la discusión con el matrimonio igualitario. Oye, pues como yo digo, si hasta lo que no comen les hace daño, ¿no? Porque ellos tienen su matrimonio religioso, lo pueden regular como quieran, pueden establecer las normas que ellos quieran para que se casen quienes puedan casarse en su iglesia, pero no pueden pretender regular la vida del conjunto de los ciudadanos porque esos están fuera de su ámbito. Para eso está la ley civil y para eso está el matrimonio civil, y para eso se separó el matrimonio civil del matrimonio religioso, y el único válido jurídicamente es el civil. Entonces, el problema de esto es que, digamos, y con esto termino, es que nosotros, a pesar de todo, seguimos construyendo, porque se tiene que seguir construyendo un Estado laico, pero con esta claridad que tiene, digamos, el eje, la columna vertebral de nuestra Constitución, que establece alrededor, digamos, de la laicidad, estos principios son los principios establecidos en el artículo 3 de la educación, en donde lo religioso es completamente aparte, lo religioso no entra en la escuela pública. 2, el artículo 130, donde se restablece claramente el principio histórico, ya se le puso, de separación, como para decir, eso es el principio básico que debemos seguir. Y 3, ahora el artículo 40 y el artículo 24, que para mi gusto van en el mismo sentido, no solo porque ya formalmente tenemos no un Estado laico, sino una república laica, que es todavía más que el Estado laico. Tenemos una república laica y al Estado laico aparece en la ley de asociaciones, y todo eso hace una columna vertebral que ya está claramente definida en nuestra Constitución. El único problema es el que mencioné antes, que es que ahora lo que necesitamos es enseñarle a los políticos, al darles algunas clases sobre la Constitución, pero cursos intensivos, cursos permanentes,
porque no tienen la menor idea de estos asuntos y al primer descuido van con cualquier líder religioso y se quieren tomar la foto y quieren consagrar su estado y tal, sin tener idea de lo que están haciendo y que se están haciendo un harakiri a su propia fuente de legitimidad política, porque su fuente de legitimidad política no son los religiosos, es la gente, es la voluntad popular. Y por lo tanto, cuando alguien va y busca apoyo para su legitimidad en otro lugar que no es con la gente, sino es con algunos dirigentes religiosos, porque creen que así la gente los va, se están equivocando de manera flagrante, enorme, ¿no? Y necesitan saber que eso que están haciendo no nada más es anticonstitucional, sino que es dañino para nuestra democracia, dañino para nuestras instituciones, porque todas estas cosas que además dijimos, no es como para crear un nuevo monolito que se llame ahora Estado laico, sino porque ese Estado laico garantiza el otro elemento que no mencioné, y ahora sí con esto termino, tengo 10 minutos diciendo que ya voy a acabar, ¿va? Pero con esto sí termino. El otro elemento que coincidimos que deben tener todos los estados laicos es que también garanticen la igualdad y la no discriminación. Y por eso quiero decir que se garantice que todas las personas en un determinado país tengan los mismos derechos independientemente de quiénes son. Y no tenemos que ser iguales para tener los mismos derechos. Cuando yo estaba en primaria, que apenas estaban inventando los libros de texto, nos enseñaron que todos éramos mestizos. Estaba muy bien porque la idea era que pues todos sintiéramos que éramos mexicanos independientemente de nuestro color, de la raza, de la etnia, pero después nos dimos cuenta que hubo unos indígenas en un estado que se levantaron en armas porque no querían ser mestizos, porque querían reivindicar que son indígenas y su cultura. Y entonces empezamos a entender que la verdadera igualdad va junto con la no discriminación, porque es entender que hay una diversidad de posiciones, de seres, de preferencias religiosas, sexuales, etcétera, y que eso es lo que un Estado laico tiene que garantizar, la igualdad con la no discriminación, es decir, una igualdad que va junto con la diversidad, fíjense, una igualdad que no es que todos seamos iguales, sino una igualdad de derechos, entendiendo que todos somos diferentes. Y eso es lo que yo creo que es la tarea principal que ahora enfrenta el Estado laico y cuyo principal enemigo son nuestros políticos, hay que decirlo, porque la mayor parte de ellos de veras viven en profunda ignorancia. Pero a lo mejor si seguimos y somos un poco optimistas y seguimos trabajando, un día de estos lo sacamos y traemos a alguien que tenga una idea más clara de lo que tenemos que hacer para alcanzar estos derechos y esas libertades. Muchas gracias.